orar en esta mañana para poner este tiempo en las manos de Dios, este devocional institucional que tenemos todos los viernes para los que están presencial, para los que recién se conectan vía Zoom. Sean todos bienvenidos. Y esta mañana quiero pedirles así amablemente que cerremos nuestros ojitos y que pongamos todo en manos de nuestro Dios. Padre, gracias te damos por el privilegio y oportunidad que nos das de tener un día más de vida. Tal vez hemos pecado, nos hemos equivocado delante de ti, pero esta mañana queremos acceder a tus misericordias que nuevas son. Queremos ser partícipes de tus bendiciones, de tus maravillas, de tus milagros, pero sobre todo de tu perdón, de tu favor y de tu bondad. Bendícenos esta mañana, permite que la palabra que se va a compartir pueda ser un buen alimento espiritual para nosotros y que podamos ser siempre guiados por tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús lo pedimos, amén y amén. Y habiendo orado, vamos a alabar el nombre de nuestro Dios con una preciosa canción que se titula Al que me ciñe. Si usted se la sabe, cántela con nosotros. Si nos quiere acompañar con sus palmas, lo hacemos así. Que me ciñe de poder, aquel mi victoria es, solo a él alabaré, solo a él exaltaré. Decimos una vez más, al que me ciñe, al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a él alabaré, solo a él exaltaré. Decimos así: ¿quién será mi alabanza? La congregación, cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti será mi alabanza. La congregación, cantaré y alabaré tu nombre, Señor. Al que me ciñe de poder, mi victoria es, solo a él exaltaré. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a él alabaré, solo a él exaltaré. Decimos: de ti será la congregación, cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti será mi alabanza. La congregación, cantaré y alabaré tu nombre, Dale un fuerte aplauso al Señor. Qué bonito es poder cantar a su nombre y dar gloria y honra a Él. Y vamos a finalizar este tiempo de alabanzas con esta otra tan preciosa que yo sé que usted la conoce y se titula Con mis manos levantadas.
presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Una vez más lo decimos con mis manos. Con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti fuerza y el poder para vivir junto a ti, llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser, cualquier necesidad. Porque me amas, llenas mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser, en cualquier necesidad tú responderás, porque me amas, porque me amas, Señor, esta mañana nos acercamos a ti, nos reunimos en tu nombre, porque tú dijiste que donde dos o más personas estén reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Creemos, Dios, que estás con nosotros. Danos un buen tiempo de reflexión, permite que podamos escudriñar las Escrituras y recibir el consejo que tienes para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Buenos días, muy bienvenidos. Estamos día viernes, el día de mañana es feriado, Día del Padre. Felicidades a los padres que están presentes. ¿Por qué no nos ponemos en pie y identifica a los padres, verdad? Les saluda, por ahí les felicita, les entrega el regalo que habíamos acordado. Pongámonos en pie, vámonos a saludar, ¿verdad? Sean todos bienvenidos. Es un día muy especial el día de hoy. El Señor está con nosotros. Y Él siempre está listo para poder hablar a nuestras vidas. Así que sean todos muy bienvenidos. Muy bien, podemos sentarnos. Le invito por favor a que abramos nuestras Biblias o encendamos nuestros celulares en primer libro de Reyes, capítulo 20. Primer libro de Reyes, capítulo 20. Vamos a leer su palabra y luego vamos a orar para que Dios nos dirija. Primera de Reyes 20 y vamos a leer desde el versículo 23 hasta el 30. Primera de Reyes 20, 23. Dice su palabra: y los siervos del rey de Siria le dijeron: sus dioses son dioses de los montes, por eso nos han vencido. Mas si peleáremos con ellos en la llanura, se verá si no los vencemos. Haz pues así: saca a los reyes cada uno de su puesto y pon capitanes en lugar de ellos. Y tú fórmate otro ejército como el ejército que perdiste, caballo por caballo y carro por carro. Luego pelearemos con ellos en campo raso y veremos si no los venceremos, si no los vencemos.
Y él les dio oído y lo hizo así. Pasado un año, Ben-Hadad pasó revista al ejército de los sirios y vino a Afec para pelear contra Israel. Los hijos de Israel fueron también inspeccionados y tomando provisiones fueron al encuentro de ellos y acamparon los hijos de Israel delante de ellos como 2 rebañuelos de cabras, y los sirios llenaban la tierra. Vino entonces el varón de Dios al rey de Israel y le habló diciendo: así dijo Jehová, por cuanto los sirios han dicho, Jehová es Dios de los montes y no Dios de los valles, yo entregaré toda esa gran multitud en tu mano para que conozcáis que yo soy Jehová. 7 días estuvieron acampados los unos frente a los otros, y al 7º día se dio la batalla. Y los hijos de Israel mataron de los sirios en un solo día 100,000 hombres de a pie. Los demás huyeron a Afec, a la ciudad, y el muro cayó sobre 27,000 hombres que habían quedado. También Ben-Hadad vino huyendo a la ciudad y se escondía de aposento en aposento. Padre Celestial, que tu palabra pueda guiarnos, que puedas tú, Señor, hablar a nuestra vida, a nuestro corazón. Tú nos conoces muy bien, Señor, y sabes muy bien porque en esta mañana también nos llevas a este texto en tu palabra. Así que haz tu obra, Señor, entre nosotros, que podamos reconocer tu poder, reconocer, Señor, tu presencia en nuestras vidas. Y como tú siempre nos dices, no temas, no desmayes, yo estoy contigo. Gracias, Señor, te damos. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. El venir un día viernes a ese tiempo devocional tiene que ser para nosotros de mucha expectativa. Tiene que ser un tiempo muy anhelado, puesto que nuestros días pasan sumamente rápido. El día lunes venimos, cerramos los ojos y aparecemos día viernes, ¿verdad? Porque la carga es bastante fuerte. De tal manera que estar en un tiempo como este no es solamente por un compromiso con la institución, sino buscando dirección del Señor. Es tratando de enfocar la vida, tratando de pedirle a Dios, quiero confiar en que tú estás en control. Y es bien importante cómo nosotros abordamos la palabra del Señor, porque el Señor tiene una forma especial para poder hablar a nuestras vidas, de tal manera que solamente comprende exactamente lo que Él quiere decir cuando hay sencillez en el corazón, cuando hay disposición, cuando uno quiere hacerlo. Y es esto la forma correcta en la que nosotros podemos abordar este tiempo. Estamos comenzando una nueva serie, se llama Dios de los Valles, basado también en cómo Dios en diferentes partes de la Biblia demuestra que Él es el Dios de los valles. Y vamos a hacer la comparación de que los valles son aquellos tiempos difíciles que nosotros enfrentamos en la vida, a diferencia de cuando nos encontramos en el monte o en la cúspide, cuando las cosas se sienten más cercanas a Dios. A veces estamos en el valle y no percibimos la presencia de Dios. A veces los problemas son tan fuertes que vemos que estamos avanzando en ese valle y no encontramos respuesta y no encontramos solución. Y a veces pensamos que Dios no está ahí. Pero lo que vamos a reflexionar por medio de estos pasajes en estos próximos viernes es que Dios se manifiesta en medio también de nuestros tiempos difíciles. Dios sí está aunque nosotros no lo podamos ver. Dios sí responde aunque nosotros estemos en circunstancias de crisis. Dios está ahí. Por eso vamos a iniciar el día de hoy esta serie titulada Dios de los Valles, porque la realidad de nuestra vida es que todos nosotros en algún momento nos encontramos con momentos difíciles en la vida. Para algunos de nosotros ya se nos está haciendo costumbre, ¿verdad? Ya este año, Señor, tú estás eligiendo a tus hombres valientes, ¿verdad? Bueno, Señor, yo creo que ya me estás ascendiendo, yo ya soy un sargento tuyo porque me estás pasando por las batallas más difíciles. Señor, gracias, pero también, Señor, ya me siento un poco cansado. En esta serie vamos a
buscar aliento en la palabra del Señor en medio de los valles de la vida. La Biblia tiene muchísimo que decirnos para poder salir victoriosos de un tiempo, de un valle que se pueda presentar en nuestra vida. Vamos a echar un vistazo a lo que dice la palabra del Señor para ayudarnos a caminar por medio de esos valles. Quizás debemos pensar en adoptar la palabra del Señor e intercambiarlo por otros pensamientos que nos acompañan en el valle. Quizás en el valle hemos estado pensando, yo no voy a poder seguir, yo no voy a poder alcanzar, llegar, no voy a poder triunfar. Y quizás esos pensamientos tienen que ser sustituidos por lo que Dios nos va a mostrar por medio de estos pasajes. En este pasaje en particular, en este primer libro de Reyes, vamos a ver una situación de guerra que estaba aconteciendo. Vamos a ver también un pensamiento equivocado que se tenía con respecto a Dios, con respecto a su poder. Por eso el pasaje nos va a dejar un principio muy importante que es el que queremos resaltar en esta mañana. Limitamos a Dios porque no hemos comprendido el alcance de su poder. Vamos a reflexionar en que Dios no solamente dice que puede hacer, Él es todopoderoso. Y en medio de nuestras circunstancias difíciles, en medio de nuestros valles, nosotros tenemos que comprender que Él tiene poder para sostenernos. Él hace gala de su fama, Él muestra su gloria en medio de nuestras dificultades y lo hace con el propósito de recordarnos a cada uno de nosotros que Él es todopoderoso, para recordarnos que Él está presente. Y conforme vayamos estudiando en esta mañana este texto, vamos a resaltar 3 principios que nos van a permitir identificar en qué manera Dios se muestra en nuestros valles. En primer lugar, vamos a leer nuevamente del versículo 23 al versículo 25. Y los siervos del rey de Siria le dijeron, sus dioses son dioses de los montes, por eso nos han vencido. Mas si pelearemos con ellos en la llanura, se verá si no los vencemos. Haz pues así, saca a los reyes cada uno de su puesto y pon capitanes en lugar de ellos. Y tú fórmate otro ejército como el ejército que perdiste, caballo por caballo y carro por carro. Luego pelearemos con ellos en campo raso y veremos si no los vencemos. Y él les dio oído y lo hizo así. En primer lugar, una de las cosas que nos pueden llegar a afectar para caminar en medio del valle es que nosotros podamos tener una concepción, una cosmovisión equivocada de quién es Dios. De repente podemos pensar en Dios. Quizás si usted puede pensar, y yo le menciono la frase Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, quizás lo que se va a venir a nuestra mente es un señor con canas, ya muy anciano, porque esa es la concepción que probablemente puede llegar a manejarse de Dios. Y quizás usted va a pensar en algo que ha capturado algún pintor, alguien que ha plasmado algo en un libro y quizás ha tratado de identificar algunos versículos, pero eso se queda sumamente corto y esa es una concepción muy particular de alguien que puede llegar también a identificar cómo a veces pensamos que Dios es. Pensamos que Dios es un abuelito, que Dios es alguien que está enojado, que Dios está tratando de hacernos mal, está viendo en el momento en el que vamos a caer para regañarnos. A veces tenemos concepciones equivocadas de Dios. Pensamos que Dios es alguien que, yéndonos al otro extremo, podríamos decir en salvadoreño, bien buena onda, ¿verdad? Ahí, miren qué bonito como, pero no tiene nada que ver conmigo. Podemos pensar que Dios apenas puede caminar. A veces quizás no lo expresamos, pero si podríamos preguntarnos en esta mañana cada uno de nosotros, ¿cuál es nuestra concepción de Dios? ¿Cómo define usted a Dios? ¿Cómo lo ha encontrado en su palabra? ¿Cómo puede decir usted que Dios es?
Y esto va a afectar directamente a nuestra vida, va a afectar nuestros pensamientos, va a afectar nuestras acciones, porque de la manera en la que nosotros vemos a Dios, entonces también influye totalmente en lo que yo hago. El problema es que nuestra visión de Dios determina lo que nosotros hacemos. Si pensamos que Dios es todopoderoso, que es protector, que es fuerte, pero que eso es Él allá en la eternidad, en el cielo, pero no puede hacer nada con lo que me está pasando a mí, entonces yo tengo un problema, porque no he logrado asimilar lo que su palabra dice acerca de su presencia en mi vida. Podemos pensar que Dios es santo, es amor, es restaurador, pero quizás yo no veo de qué manera se relaciona conmigo y por lo tanto yo no hago lo que Él dice. Es importante que reflexionemos en esto, porque en este texto existía una guerra entre Israel y los sirios. Y había ocurrido en medio de este relato un tiempo en específico que determina que es de un año. Y al final hay una derrota para el ejército de los sirios. Y esta derrota ellos la atribuyeron a un grado de influencia que tenían los dioses de Israel. En ese sentido, nosotros podemos pensar que Dios es igual a otras deidades. Podemos pensar que Dios es un Dios más y lo asociamos con una religión y lo asociamos con una denominación. Y a veces le ponemos límites a Dios porque pensamos en base a nuestras preconcepciones, pero no en base a su revelación. De repente, lo que la Biblia dice de Dios no es algo que nosotros manejemos. Dios siempre se muestra como aquel que ha dado el primer paso para revelarse, para acercarse al ser humano. Pero el ser humano siempre está rehuyéndole o está muy cómodo haciendo lo que quiere. Yo no sé si usted recuerda una pintura donde aparece el ser humano recostado y está Dios desde el cielo con su mano y están las dos manos por encontrarse. Pero en esa pintura está plasmado que Dios está haciendo el máximo esfuerzo, pero el ser humano está con una actitud así como no quiere, ¿verdad? Está poquito tratando, como dirían en gringo, ¿verdad? Poquito, ¿verdad? Así tratando poco de acercarse. Y en realidad está mostrando lo que nosotros como seres humanos hacemos cuando Dios está todos los días hablándonos por medio de su creación, por medio de las circunstancias. Dios está tratando por medio de muchísimas cosas, de decirnos que Él está presente, pero nuestra cosmovisión equivocada puede ser un gran error al caminar por estos valles. En este caso, los sirios estaban resaltando las diferentes deidades, pero puede ser que nosotros también al presente estemos también poniendo a Dios al nivel también de otras deidades, que no necesariamente tienen que ser objetos al que el ser humano adora. Probablemente algunos están adorando el dinero, están adorando la prosperidad, quizás están adorando la fama, están adorando el poder. Y estos hombres pensaban que Dios era como todas esas deidades que estaban proliferando también en Israel. Eran dioses específicos, pero tenían un poder limitado. De hecho, el título que les da, ¿verdad?, es estos dioses que ellos tienen en sus montes. Pero no es así. Dios no comparte su gloria con nadie. Dios es Dios por encima de nuestros pensamientos equivocados. Y Dios se encarga cuando existe en una sociedad un pensamiento contrario o equivocado de clarificar las cosas. Vamos a revelar que no existe otro, que solamente en mí hay respuesta. Dios se encarga de eso. Nosotros podemos ver también en el versículo 24
Haz pues así, saca a los reyes cada uno de su puesto y pon capitanes en lugar de ellos, y tú fórmate otro ejército como el ejército que perdiste, caballo por caballo y carro por carro. Luego pelearemos con ellos en campo raso y veremos si no los vencemos. Y él les dio oído y lo hizo así. Una cosmovisión equivocada puede ignorar lo que Dios puede llegar a ser. Si Dios es Dios verdadero, Él se va a encargar de que haya circunstancias para poderlo demostrar. ¿Se recuerda usted cuando estaba Elías en una disputa contra los 450 profetas de Baal? Era una batalla totalmente desproporcionada. Pero en medio de esa situación, Dios la ocupó para que todos los presentes se dieran cuenta quién era el Dios verdadero. Porque los 450 profetas estuvieron por mucho tiempo bailando, gritando, tratando de llamar la atención de sus dioses y no aparecieron porque no existen. Porque son un nada en comparación a nuestro gran Dios. Así que cuando nosotros ignoramos que Dios está presente y que Dios tiene planes, también nosotros podemos estar teniendo una forma equivocada para poder atravesar esos valles, pensando de que Dios no puede, que Dios no está, pensando de que Dios no tiene interés de intervenir en medio de lo que está pasando en nuestras vidas. Yo puedo recordar momentos donde ha sido fácil para mí tratar de victimizarme o tratar de pensar que es que este dolor que tengo, quizás nadie lo puede comprender. No sé si usted puede recordar algún momento crítico en su vida. Quizás automáticamente uno quizás no comienza a pensar en algún versículo, no comienza. Son momentos de dolor, pero en medio de eso, qué interesante es que Dios propicia tiempos como estos para poder levantarnos. Dice su palabra que Dios es el Dios de toda consolación, quien nos consuela a nosotros para que nosotros también después podamos consolar a otros. Dios es ese Dios que no va a decirnos mira, ¿cómo es posible que tú ahorita no estés recitando el Salmo 91? ¿Cómo es posible que no estés diciendo el Salmo 46? Porque más que teoría, Dios quiere que en medio de los valles nosotros nos acerquemos a Él. Porque Él está actuando en base a una relación personal y no en base a una serie de normativas que pueden realizarse dentro de una iglesia. Yo no estoy diciendo que no asista, que no disfrute de la comunión con los hermanos. Estoy diciendo que Dios es real en nuestros momentos de dolor. Dios es real cuando las cosas no nos salen bien. En el valle, cuando usted está solo, la verdad que Dios nos está diciendo en su palabra es que usted no está solo, es que Dios está con usted. En el valle, cuando la situación se pone difícil, comenzamos a pensar cosas equivocadas y Dios nos dice, no pienses otra cosa. Yo quiero demostrarte que yo estoy ahí y quiero demostrarte que todo esto es verdad. El principal problema que nosotros tenemos es que preferimos escuchar o nuestra propia voz o la voz de otras personas en lugar de escuchar la verdad de Dios. Voy a pedirle que busque rápidamente el libro de Job, capítulo 8, y vamos a leer desde el versículo 10. Job 8:10 dice: no te enseñarán ellos, te hablarán. Sí, estoy bien. Job 8:10. No te enseñarán ellos, te hablarán ellos, y de su corazón sacarán palabras. Crece el junco sin lodo, crece el prado sin agua, aún en su verdor y sin haber sido cortado, con todo se seca primero que toda hierba. Tales son los caminos de todos los que olvidan a Dios, y la esperanza del impío perecerá, porque su esperanza será cortada y su confianza es tela de araña. Se apoyará él en su casa, mas no permanecerá ella en pie.
se asirá de ella, mas no resistirá. El problema que nosotros tenemos es no sostenernos en los principios de la palabra del Señor y nos parecemos, como este ejemplo que se pone en Job, a personas que confían en otras cosas que al final no prosperan. Su esperanza va a ser cortada. Necesitamos entonces llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia al Señor. Necesitamos que cuando estemos caminando por ese valle podamos tener la cosmovisión correcta y decir: Dios está conmigo, Dios me está acompañando, no estoy solo, tengo de Dios la promesa. Y esto me lleva precisamente, en segundo lugar, a que podamos reflexionar en que Dios muestra su poder en medio de los valles, también cuando su palabra está en tela de juicio, cuando está siendo comprometida. Porque Él ha dado una palabra y esta palabra no va a caer al piso, se va a cumplir. Toda palabra de Dios es verdad. Quizás usted recuerda que sus abuelitos le contaban cómo antes llegaban a la tienda, quizás le decían: mire, yo se lo voy a pagar mañana. Y llegaban el día siguiente y lo pagaban. O hacían algún tipo de tratos y decía, le daba un apretón de manos, y ese apretón de manos, ¿verdad? Funcionaba. Obviamente esto no pasa en la actualidad. Alguien dice: voy a pagar y no paga, o alguien hace un trato pero no lo respeta. Cuando hablamos acerca de un compromiso, el primero en el que tenemos que pensar que ha dicho y ha cumplido es Dios. Ha dejado su palabra y lo que ha dicho antes de que se cumpla, se ha cumplido. Las profecías que Él ha hablado, por ejemplo, acerca de Jesús, cada una se cumplieron. Las profecías que Él ha dicho acerca del futuro se van a cumplir también, porque es la manera en la que Él actúa. Él da su palabra, Él tiene honor y Él va a defender su palabra. Cuando su palabra está en tela de juicio en medio de una sociedad que está en contra de la palabra de Dios, en contra de sus principios, Dios también va a propiciar situaciones en las que Él pueda demostrar que Él es verdadero, que su palabra es verdad. Y en este texto estamos viendo que Dios había enviado su palabra a través de un profeta, a través de un varón de Dios. Y Él le dijo al rey Acab que después de un año, este mismo rey se iba a levantar contra él y iba a intentar invadirle. Y totalmente esto también se llevó a cabo, se cumplió. Si esto no hubiera sido así, el honor de Dios se hubiera visto comprometido, pero Dios muestra su palabra y Él la va a cumplir en medio de circunstancias como esta, tan difíciles, para que todos puedan conocer que Él es verdad. Él muestra que Él tiene la oportunidad para hacer su voluntad de la manera en la que Él lo ha establecido. El problema es que a veces nosotros pensamos que podemos manipular la palabra de Dios y hacerla a nuestro antojo, o solamente cumplir la parte que a nosotros nos gusta. Pero nosotros tenemos que seguir la palabra de Dios al pie de la letra, y para poderla seguir tenemos que conocerla. El día de ayer mi esposa le compró un librito a mi hijo de 5 años, de estos de hacer trazos, y entonces bien interesante porque me comenta mi esposa que le leyó la indicación, ¿verdad? Que decía: lee en voz alta los siguientes elementos, porque ya está aprendiendo a leer. Y aparecía la palabra ala con el dibujo ala, y aparecía mamá, ¿verdad? Y una mamá. Y cuando mi esposa le leyó las instrucciones, mi hijo va y toma el librito y comienza a leer las palabras y dice: ala, mamá, papá. Porque la instrucción literal es: lea en voz alta cada uno de los siguientes elementos. Yo creo que la misma actitud también tenemos que tener nosotros con la palabra de Dios. Si Dios nos manda a que nuestro matrimonio
sea sin mancha, tenemos que actuar en esa línea y hacer todo lo que esté de nuestro alcance de tal manera de cuidar nuestro matrimonio. Si Dios nos manda a que nuestras relaciones interpersonales puedan llevarse en paz, en buen término, que nuestra amabilidad sea conocida por todos, también en ese término tenemos que movernos. Pero a veces parece que Dios nos ha dejado cosas en su palabra y nosotros de manera displicente estamos tratando de hacerlas. Porque Dios ha dicho en Mateo capítulo 28 que toda potestad le es dada en el cielo y en la tierra y que por tanto nosotros hiciéramos discípulos y que pudiéramos entonces enseñarles todas las cosas que Él le había enseñado a sus discípulos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero parece que sus instrucciones para nosotros son solamente versículos plasmados en una pared o llevándolas nosotros nada más como frases inspiradoras cuando la palabra de Dios se dice se tiene que hacer. Cuando Dios dice algo, nosotros lo tenemos que cumplir. Y no solamente estando en el contexto eclesiástico, sino en nuestra propia vida. Nosotros existimos para hacer la voluntad de Dios. Y no hacerla si nos gusta o no nos gusta, sino al estilo militar, porque la vida cristiana no es un spa, es un ejército. Y por lo tanto nosotros tenemos que hacer la voluntad del Padre, la voluntad de Dios. Y su palabra se ve comprometida, pero parece que en la actualidad nosotros estamos solamente diciendo, no, pues qué interesante que la gente está insultando la palabra de Dios y nosotros no hacemos nada, y ni la conocemos, y ni la estudiamos. Y digo esto porque es un reto, que en medio de nuestro valle, nosotros podamos pensar lo que Él quiere que pensemos, pero en el valle también nosotros tenemos que caminar de la forma en la que Él quiere que caminemos, con fe, pero con fe en su palabra, en lo que Él ha dicho. En medio de estas circunstancias se tenía que cumplir este acontecimiento que al cabo de un año iba a venir esta guerra y Dios iba a mostrar su gloria en medio de esta circunstancia. Iba a mostrar que Él decía y las cosas se cumplían, que Él tenía poder para poder hacer que las cosas se cumplieran. Así que demanda de nosotros que cuando estemos en el valle podamos estar listos para hacer su voluntad. A Israel le manda a obedecer, a prepararse para la guerra y ellos estaban listos, se comenzaron a preparar conforme a lo que Dios les había dicho y de la misma manera Dios también nos dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo. Y ante las palabras de Dios, lo que nosotros tendríamos que hacer también es prepararnos y estar listos y estar en pie de batalla para poder defender la verdad de Dios. Porque nos decimos cristianos, que significa que nos parecemos a Cristo y por lo tanto vivimos bajo sus principios. Pero si Él dice entonces prepárense, nosotros tenemos que estar con todos nuestros implementos, con la armadura espiritual puesta para que nosotros podamos batallar de la manera en la que Él quiere que lo hagamos. Lo único que detiene que nosotros conozcamos a Dios es el deseo de no cederle a Él el control de nuestra vida. Recordemos cómo en el libro de Éxodo se relata cuando Faraón dice, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Y continuamente hay mucha gente que está en contra de los principios de la palabra de Dios y nosotros tenemos que levantarnos también, porque las circunstancias suceden para la gloria de Dios. Si hay un momento en la historia que Dios permitió que la iglesia fuera perseguida, en los primeros momentos de la iglesia fue precisamente para que Él fuera conocido. Y la gente entonces se dispersó y comenzó a compartir. Si hay un momento en la historia de este país que la iglesia pudo crecer mucho, fue en los tiempos de la guerra, cuando la gente estaba buscando paz, estaba buscando seguridad. Y no importaba la situación, y podían salir en la noche y se iban a congregar y tenían grupos pequeños en casa,
porque estaban confiando en el Señor a pesar de lo difícil. Y quizás usted está pasando un momento difícil en este tiempo, pero sepa que Dios también lo está permitiendo porque quiere hacerle crecer, porque Él quiere mostrar que Él va a hacer algo en su vida. Lo que está pasándole no es casualidad. Lo que está pasando, esa gran presión que usted está experimentando, es para la gloria de Dios. Dios no está encantado de hacerle sufrir, pero Dios va a permitir que usted pase por todo el valle para que usted pueda comprobar quién es Él. Los problemas, usted puede hacer un listado, hacer la suma de todos ellos. Y quizás usted puede plantearle, Señor, mira, está siendo injusto conmigo por todo esto. Demasiado, Señor, bájale un poquito. Bájale 2 rayitas ahí porque yo ya no doy. Y Dios le va a decir, pues aquí es donde voy a mostrar, precisamente para eso lo estoy haciendo, para mostrar mi poder, para mostrar mi gloria, porque tú estás tratando de vivir a tu manera, estás tratando de hacer las cosas en tu propio poder, y eso no funciona. En el valle necesitas confiar en mí. Y número 3, necesitamos entonces ver a Dios obrando en medio del valle cuando hay una confianza puesta en otro lugar, puesta en el mundo, puesta en otra circunstancia, en otra cosa. Quizás usted en algún momento compró algo por internet y se veía muy bonito en la computadora y se veía accesible a un costo bueno, pero cuando le llevaron eso a su casa en una cajita muy bonita, usted lo comienza a revisar y dice, esto no es lo que yo pedí, o no se parece a la orden que yo hice. Porque a veces eso puede llegar a suceder, que confiamos en algo que en realidad no es así. A veces el mundo puede llegar a proveernos una sensación de falsa seguridad. Y por eso es tan bonita la temporada navideña, porque todos estamos con amor, nos amamos todos. Hay en el ambiente un sentido, ese sentido de la Navidad. Y toda la gente anda feliz porque anda topando la tarjeta, comprando cosas. Y es ese sentir, la dopamina, ¿verdad? Y todo esto que causa el hecho de poder tener compras compulsivas. Pero eso es algo pasajero. Usted se va a sentir muy bien cuando se ponga la camisa que se compró, pero se va a sentir muy mal cuando vea la factura nuevamente después. Quizás usted se va a sentir muy bien porque usted va a pasar su vida para tener un escape de este estrés, quizás con unas buenas vacaciones, pero toda vacación tiene su fin, lastimosamente. Quizás usted va a buscar obtener la tranquilidad que necesita teniendo más dinero, teniendo, qué sé yo, cualquier otra cosa. Pero la gran verdad que nosotros debemos resaltar en esta mañana es que solamente Dios nos garantiza una vida mejor en medio de un mundo tan cambiante. Estamos como en una olla que la van calentando poco a poco sin que nosotros nos demos cuenta. Y todos nosotros estamos con la oportunidad de vivir a la manera de Dios o adaptarnos a cómo la sociedad quiere que nosotros la vivamos. Y tenemos que hacer caso a lo que dijo Dios por medio del apóstol Pablo en Romanos capítulo 12. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El rey sirio estaba confiando que su estrategia iba a funcionar porque había hecho las cosas correctamente, pero la estaba haciendo desafiando directamente los planes de Dios. Tenía una falsa confianza. Y podemos nosotros caer en el mismo error, estar confiando en nuestros recursos, estar confiando, como este caso, este rey en esta estrategia militar. Esta vez iba fuertemente armado y pensaba que podía hacerle frente a sus enemigos, pero no fue así. ¿En qué está usted depositando su confianza? En este periodo del valle en el que usted está. Está depositándolo en su cuenta bancaria, en sus contactos, está depositándolo en su puesto de trabajo, en familiares en el exterior. Pero, ¿qué papel tiene Dios en su vida? Este día viernes. ¿Qué importancia tiene? ¿Y cómo lo ha reflejado usted? Por medio de acciones. ¿Ya habló con Él? ¿Ya le encomendó su carga a Él?
¿Ya le buscó esta mañana a Él? Y créame que lo estoy diciendo no como, ¿verdad que no lo ha buscado? ¿Verdad que no ha estado con Él? ¿Verdad que ya tiene tanto tiempo? Porque no es esa la actitud. Dios dice, venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, y yo los voy a hacer descansar. Él está siempre listo para que cuando nosotros regresemos en humildad a Él, Él pueda recibirnos con brazos abiertos. En este caso, Dios estaba tratando de mostrar su poder y sucede que se menciona, ¿verdad? De parte de este profeta y diciendo, bueno, ya van a ver, si solamente dicen que Dios es Dios de los montes, yo quiero demostrarles que también soy Dios de los valles. Porque Dios no solamente va a estar con nosotros cuando nuestra vida vaya bien. Dios ha prometido que va a estar con nosotros todos los días y todo lo que implica lo que nosotros vivimos diariamente. Así que, ¿qué necesita confiar usted en Dios? ¿Qué piensa usted de Dios? Usted tiene la concepción y ha comprobado por su propia vida que Dios está ahí con usted. Si no, esta es una gran oportunidad que usted pueda darle este espacio a Dios, que Él pueda mostrarse con poder, porque nos puede suceder que todavía estemos experimentando un valle, pero que compliquemos más las cosas cuando nosotros cerremos nuestro corazón y digamos, no quiero nada con ese Dios que me permite andar en el valle. Cuando la actitud correcta es, Señor, me estás llevando por este valle, pero aunque ande en valle de sombra de muerte, no voy a temer mal alguno, porque tú estás conmigo y tu vara y tu cayado me van a infundir aliento. No debemos olvidar que Dios no tiene límites, que Dios es todopoderoso, que nos ha dejado su palabra para que le podamos conocer día con día, que podamos ver su poder en medio de los valles. Esta ha sido una pequeña introducción y vamos a entrar en estos próximos viernes algunos textos que nos van a hablar acerca de cómo es Dios de los valles y cómo Dios también va a ayudarnos a enfocar nuestra vida para que podamos estar dependiendo de Él aunque las cosas estén difíciles. ¿Qué le parece si nos ponemos en pie para que terminemos este tiempo orando? Y le dejo unos segunditos para que pueda usted hablar con Dios. ¿Qué quiere decirle usted a Dios? ¿Qué le puede decir con respecto a lo que hemos visto en su palabra en esta mañana? ¿Qué le ha dicho Dios? ¿Y cómo va a responder usted a este llamado? Aquí estamos, Señor, delante de tu presencia. Aquí estamos, Señor, escuchando tu voz. Y qué bueno, Señor, que podamos recordar tu presencia en nuestra vida. Si en esta mañana alguien está atravesando un momento, una situación difícil, gracias por lo que tú nos has dicho, porque nos enfocas nuestra vida. Señor, toma tú el control de nuestros pensamientos, toma el control, Señor, de dónde estamos caminando y cuál es nuestra actitud ante los problemas. Permítenos confiar en tu palabra porque tú la vas a cumplir y nos vas a demostrar a nosotros y vamos a servir para que otros también puedan llegar a conocerte. Este tiempo, Señor, es crucial. A nuestro alrededor vemos mucha crisis, pero también, Señor, podemos negar lo bueno que has sido con nosotros y cómo continuamente tú estás llamándonos a estar cerca de ti. Así que si alguien entre nosotros está teniendo un tiempo complicado de decisiones, un tiempo donde tú estás tratando con su corazón, Señor, que puedas tú también alimentarle con tu palabra, que le puedas animar, que le puedas llenar su mente con esas palabras de amor, con esas indicaciones directas en las que no estás tratando de consentirnos, sino tratando de que nosotros crezcamos y nos parezcamos más y más a ti. Así que haz tu obra entre nosotros.
trabaja en nuestras vidas, trabaja en nuestras familias, trabaja en nuestra sociedad, en esta universidad. Haz tu obra, Señor, para que podamos tener temor de ti, temor de tu palabra, para cumplirla y no desviarnos ni a derecha ni a izquierda. Gracias porque podemos confiar en ti en medio de la tempestad, porque solamente tú puedes calmarla y creas una gran bonanza. Haz tu obra entre nosotros, Dios. Te lo decimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, tenemos una universidad muy bonita, donde los que están en el edificio 4 están allá, ¿verdad? En el monte, están más cerca del Señor. Así que podemos estar haciendo los del edificio 1 ese ejercicio, edificio 2, ¿verdad? Yendo un poquito más y estando cada vez más cerca del Señor. Vamos a seguir con nuestras labores, que el Señor les bendiga mucho y sigamos con mucho ánimo haciendo la voluntad del Señor en nuestras vidas. Bendiciones para todos.